si pudieron entenderlo, o les fue muy difícil, no sé, si alguien lo pudo revisar, eso que habíamos dicho en la clase pasada. La idea es un poco ver si, digamos, al verlo ustedes, por ahí, digamos, lo entienden, o sea, sé que por ahí hay cosas que a primera vista no las van a entender, pero bueno, como para que hagan el ejercicio de razonarlo, ¿no? Cualquier cosa, bueno, ahora lo vamos a revisar. No sé si, bueno, o después cualquier cosa al final de la clase, si alguien tiene algún problema, duda con la materia, de eso, no tengan problema, lo vamos bien. Bueno, sé que por ahí había una gente que tenía problemas con horarios de otras materias de años anteriores, bueno, eso no sé, cualquier cosa. No sé si lo pudieron solucionar, cualquier cosa lo seguimos bien. Creo que había uno o dos casos que ya lo hablamos ahí con Denis, que no hubo problema, pero bueno, me refiero que cualquier duda que tengan nos van diciendo. Bueno, a ver, vamos a ir arrancando, que no sea tan tarde. A ver, compartir todo. No sé si me deja. Me puse acá la barra. Que grave. Bueno, a ver. Bueno, ahí se escucha bien. ¿Escuchan bien? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, sí, Bueno, profe. gracias. Un segundo que voy a cerrar acá, que hay un ruido de fondo. Bueno, la clase pasada habíamos estado viendo el analizador vectorial de redes. La idea hoy es cerrar ese tema y en lo posible ir arrancando, aunque sea con un poco de amplificadores de audio también para que ir acompañando lo que están viendo en el práctico. Bueno, habíamos revisado básicamente cuáles son los errores que se producen en una medición con el VNA. Bueno, y habíamos concluido un poco con estos dos cuadritos, tenemos como conclusión, cuáles son los tipos de calibración que puedo hacer yo, pues desde usarlo sin corregir, hasta hacer una calibración que se llama full de 2 puertos, donde corrijo los 12 términos de error estos, que son básicamente, bueno, estos, directividad, crosstalk, source load, mismatch, y los de tracking, estos serían 6, y habíamos dicho que cuando yo voy digamos, del puerto 1 al 2, se producen estos 6, y si después hago una medición con el montaje y mido del 2 hacia el 1, tendría que hacer, corregir los mismos errores, pero cuando inyecto señal desde el puerto B, digamos, ¿no? Entonces esa era la calibración más completa de esta, que sería bueno, como ven acá, que
compensa los 6 errores, y que bueno, idealmente yo la haría en los dos sentidos, ¿no? Como está acá. Entonces, bueno, salen en realidad acá, bueno, source y load match, acá tengo 2 en realidad, o sea que acá tengo los 6 que vimos recién, que están acá arriba, y son 6 en un sentido y 6 en el otro. Pero habíamos dicho que esto por ahí sería lo ideal, sin embargo lleva algo de tiempo, entonces para mediciones más rápidas, a veces lo que se hacía es combinar la que se llama de respuesta, que poniendo directamente un elemento pasante, que bueno, habíamos dicho que la respuesta, el tema es que hace de cuenta que, bueno, o digamos, obtiene la relación entre todo lo que sale por este puerto con respecto a todo lo que entra, pero no se da cuenta si qué parte de eso que entra, o digamos, cómo se combinaron incidente y reflejada acá para que entre eso, ¿no? Supongamos, no sé, yo inyecté 1 acá, y acá terminó entrando al dispositivo 0,8, ¿no? Bueno, la calibración de respuesta va a ver como entrada ese 0,8, pero no va a saber mucho, o al revés, va a decir, bueno, yo inyecté 1, listo, no mide cuánto vuelve, ¿se entiende? Sí, más bien sería eso. O sea, el instrumento va a decir, bueno, yo inyecté 1, me llegó, no sé, 0,8. Ahora, no va a saber si a lo mejor... bueno, entonces en base a eso, si el DUT este que yo puse es una línea perfecta, bueno, va a decir, si tiene una pérdida de 0,2 compensa eso, ¿no? Dice para cuánto tendría que compensar con un software, digamos, para que me diera un 1 permanente, ¿no? El tema es que no va a saber muy bien si de ese 1 que inyectó, a lo mejor ese 0,8 se produjo acá por una reflexión de 0,2, o si fue cuando llegó al otro lado, ¿no? No es sensible a incidentes y reflejadas, digamos, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer comúnmente, bueno, es aplicar esta calibración, y se combina con esta, con la de un puerto, que la de un puerto me da la información, que es lo que está acá abajo, me da la información de cuánto se reflejó acá, de este lado. No de este lado, digamos, para esta calibración, ¿no? Lo que hace es hacer la respuesta, digamos, que es ver cuánto pasa, y le agrega la de un puerto, que es como una de estas, pero de un solo lado, que le da la corrección de estas 3 cosas. Básicamente esta es lo que le da una visión a esta de qué parte de eso que llegó de este lado se perdió acá en la entrada, ¿no? No corrige la parte de desadaptación en la carga, como vemos acá, que este sí. Entonces, bueno, esta sería por ahí una solución de compromiso, combinar estos dos. Y este sería el más completo. Bueno, entonces como segundo resumen, habíamos visto qué aplicaríamos para 2 casos de medición así concretos. Acá es como un repaso de todo. Y entonces, sí, bueno, yo tengo que hacer una medición de un puerto, ¿no? Una medición de parámetro S11, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opciones de calibración tendrían más comunes, ¿no? Bueno, ahí tendría, para un puerto, fíjese que esto que dijimos recién es más para 2 puertos. Pero si tengo que medir en un puerto, bueno, por ahí podría ser una calibración de un puerto, que es esta que está acá. Y la calibración de un puerto me va a compensar estas 3 cosas, pero bueno, no me compensa la desadaptación en la carga. Es lo mismo que está acá. La otra opción sería hacer la calibración directamente de 2 puertos, esta de acá, que es esta que está acá. Que a veces le llaman calibración de parámetros S, porque es como que es la que se haría para medir todos los parámetros S. Bueno, esta sería por ahí la que me completaría más todo, pero por ahí para mediciones de todos los días yo haría esta, ¿no? Ahora, si quiero hacer si tengo que medir algo que tengo que medir
algo, digamos, un S21, por ejemplo, cuánto es lo que pasa. Bueno, yo qué calibraciones tendría disponible, digamos, para cuando tenga que hacer una medición de ese tipo. Acuérdense que la calibración siempre se hace antes de medir, ¿no? Que sé yo, tengo que medir un filtro, por ejemplo, y medir cuánto es la, la atenuación de un filtro, ¿no? Y cómo varía, cómo es la respuesta de un filtro con la frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué calibraciones podría hacer? ¿O qué calibraciones tendría disponibles? Bueno, por ahí la más común que decíamos recién sería la de respuesta. Bueno, empecemos por la de respuesta sola. Si hiciera la de respuesta sola, acá le llama respuesta y aislación, me solucionaría estos dos temas, el tracking de transmisión y el crosstalk, que son estos dos. Yo por ahí les voy pasando así para que relacionemos un poco, no nos quedemos solamente con esa diapositiva, ¿no? Ver cómo se relaciona. Entonces esa, por ejemplo, la de normalización, me corrige crosstalk y el tracking de transmisión. Me corrige y el crosstalk. Esa sería esta opción. Ahora, tengo una opción intermedia, que es la que dijimos recién, que es combinar, bueno, que es combinar esta, que es la que dijimos recién, con esta. Ahí tendría la que se llama respuesta mejorada o enhanced response, que es este asterisco que sale acá. Me dice, bueno, si yo hago respuesta sola, voy a tener esto. No corrijo ni esa adaptación de la carga, que es lo que dijimos recién, digamos, cuánto se me volvió ahí en el puerto de entrada, ni corrijo tampoco la desadaptación, ni la desadaptación de la fuente, ni la desadaptación de la carga. Ahora, si le agrego esto, voy a estar corrigiendo además de la fuente, perdón. Entonces voy a cubrir este punto también. No el de la carga. Para ver la desadaptación de la carga, la única forma que tengo es mirar, digamos, generar señales del otro puerto y ver cuánto está desadaptado el otro puerto. O sea que tengo que hacer una full de 2 puertos, que es lo que está acá. Entonces serían por ahí las opciones. Si tengo que medir nada más que un S11, por ejemplo, bueno, puedo hacer esta calibración, la de un puerto, como algo rápido. Y si tengo que hacer una medición de un S21 de transmisión, por ahí la calibración más común es esta, ¿no? La que le llaman Enhanced Response. Ahora, si quiero hacer ya bien una medición más precisa o una medición más automatizada de todos los parámetros S, el 1.1, el 2.2, el 2.1, el 1.2, bueno, por ahí ya lo que me va a convenir es hacer una calibración de 2 puertos completa y ya cubro todo, ¿no? Esta por ahí es la mejor que puedo hacer, ¿no? Bueno. Bueno, habíamos dicho la vez pasada que básicamente esta es aplicar 3 cargas de un lado y del otro, y después aplicar una conexión directa entre un puerto y otro del VNA, y después dejar abierto. Entonces con eso mido el crosstalk, ¿no? Entonces, bueno, voy haciendo un barrido con cada una de esas cargas, y el instrumento después internamente, como habíamos visto en los diagramitas de flujo de estos, va relevando esas respuestas y después arma internamente estas ecuaciones. Le llamamos como un adaptador de error, digamos, un modelo interno que lo va armando, digamos, con la información que va levantando de esos barridos, con cada una de esas cargas. Con cada carga de esta que le voy poniendo, genera una ecuación nueva, como habíamos dicho. Entonces, si tienes las 12 incógnitas, digamos, de los 12 errores, con 2 ecuaciones podría
resolver cuánto es el valor de esos errores que está teniendo, ¿no? Y cómo van cambiando con la frecuencia. Bueno, eso sería básicamente entonces lo que es la calibración más en la práctica, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto un ejemplito acá, para llevar un poco esto a números y ver, bueno, uno dice, qué sé yo, esta es mejor que esta, y digamos, justificarlo un poco con números, ¿no? O que esta enhanced es mejor que la de respuesta sola, ¿no? Entonces, ver un poco cómo se ve reflejado esto después en errores, ¿no? Concretos. Entonces habíamos visto este ejemplito, ¿no? No sé si alguien lo quiere comentar, no sé, para ver si más o menos se entiende o que hay alguna duda en particular. Si no, bueno, lo vamos viendo, pero yo para ver si me van siguiendo, ¿no? No sé. Bueno, a ver si no lo vamos a ir revisando. Bueno, este ya lo vimos la vez pasada, pero lo repasamos. Bueno, acá por ejemplo tengo una medición de un puerto y supongo que hice una calibración de un puerto, entonces estaría en esta situación. Yo hice esta calibración, que fíjense que, bueno, me va a tener en cuenta estos errores, pero no el de la carga. Entonces, nosotros vamos a ver que si yo digo, bueno, hice una calibración de un puerto, básicamente voy a poder despreciar estos errores, porque se supone que ya el mismo instrumento, como yo ya los calibré, si bien están, pero el instrumento los va a minimizar, digamos, ya menos, o sea, va a tener un valor, pero el instrumento los va a bajar tanto que, bueno, podemos hacer de cuenta que ya están compensados, ¿no? Por eso cuando, por ejemplo, en este caso, habíamos dicho que lo que más me va a causar error es la desadaptación de la carga. ¿Por qué? Porque yo no la tuve en cuenta cuando calibré. Entonces me queda como error, ¿no? Y acá hemos comentado que en el apunte, donde está sacado esto, también considera todavía la directividad. Yo ahí, bueno, no se nos justifica. Puede ser que le ponga como un umbral de valor de error y que, bueno, por encima de eso lo considera. Pero bueno, yo lo tomaría como que ya, digamos, la directividad se supone que si yo hice una calibración de un puerto, ya está corregida, ¿no? Entonces, vamos a hacer, digamos, acá yo lo aclaré, vamos a considerar en principio que, bueno, que eso podría ser despreciable y nos vamos a concentrar más en lo que es en el caso en lo que me quedó sin calibrar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto sería? Esto por ahí, ustedes van a ver que hay valores, son valores típicos sacados de hoja de datos de estos instrumentos, ¿no? En cuánto están los errores, ¿no? Entonces, bueno, acá es un ejemplo donde estoy midiendo, o sea, hice la calibración y tengo que medir un filtro, ¿no? Entonces, este filtro, si se fijan acá, a ver, alguien puede esto, bueno, lo habíamos visto la vez pasada. ¿Qué significa esto? O esto de acá abajo. A ver, no sé, Mariano Vera, Mauro Espinosa, tengo por acá. Agustín Requejo, no sé, alguien. No hace falta que se lo sepan de día, la idea es irlo revisando. ¿Tienen idea qué significa esto que está acá? ¿Qué podemos decir con esta información, digamos, del filtro? Un paso abajo, ¿sí? ¿Y esos valores qué significarían, digamos? Si yo digo, 16 dB en la carga y y una pérdida de 1 dB ¿está? Ujú. en Claro, la carga. bueno, sí,
digamos, por ahí va. Digamos, la pérdida es la pérdida, en este caso, de la salida con respecto a la entrada. ¿Se entiende? Quiere decir que, digamos, si yo ingreso 1 en el puerto de entrada, voy a tener 0,891 en la salida. Este sería sería como un IL, pérdida de inserción. Y el RL, en realidad, está bien, digamos, por ahí la deducción, pero bueno, justamente interesante porque es algo que se suele prestar confusión. El RL en este caso es pérdida de retorno. El return loss. ¿Alguien se acuerda qué era la pérdida de retorno? Esta es la pérdida de inserción, digamos. La pérdida de retorno, ¿qué sería? Digamos, por ahí pensándolo en relación a la pérdida de inserción. Pérdida de inserción es cuando voy para allá. A la potencia que se pierde debido a la reflexión de una parte de la potencia Claro. original. Bien. Bárbaro. Claro, la pérdida de retorno básicamente me dice, digamos, si yo inyecté 1, por ejemplo, la pérdida de retorno me dice cuánto está por debajo lo que se refleja. En este caso, bueno, esta va a ser 0,158, ¿no? La que se refleja. Bueno, si esto es 2, va a ser 0,316, ¿no? Entonces, esa es la pérdida de retorno. Es el módulo del coeficiente de reflexión, básicamente, ¿no? Y acá, para llegar a decir que es 16 dB, ¿alguien se acuerda cómo se relacionaría? Si yo digo que 0,158, ¿cómo lo podría relacionar con los 16 dB? ¿Qué tengo que Es hacerle el a esto logaritmo para...? base 10 de 0,158 por 20. Claro. Y con el menos, acuérdense, para que me dé 16 positivos, ¿no? Sí, el inverso. Claro. Bueno, si yo le voy a dar menos 16, pero digo... Bien. Bueno, por eso, digamos, son detalles, pero que está bueno por ahí irlo teniendo en claro, porque después, si no, por ahí les puede, digamos, una pavada así les puede frenar todo un ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, digamos, podría tenerse a mirar un poquito los números, ¿no? Bueno, entonces, básicamente acá tengo, como dijeron los compañeros, tenemos la pérdida de retorno, que es cuánto me simboliza, cuánto refleja esto. Por supuesto que acá se supone que bueno, lo saqué de una hoja de datos, digamos, yo lo sé de antemano cuánto tiene este dispositivo, ¿no? Y cuánto tiene pérdida de inserción. Entonces, bueno, ahora voy a analizar cuánto se aleja, cuánto se puede alejar la medición que yo haga acá en el instrumento de estos valores que yo ya sé que tiene, debido a los errores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener, por empezar, el error de directividad, que eso como pusimos acá, si sabemos que lo calibramos en un puerto, debería ser medio despreciable. O sea que, bueno, lo podemos considerar, pero también está bien si no lo consideran en este caso. Bueno, que es lo que puse acá, lo fui tachando. Después, bueno, vamos a tener la propia, digamos, cuando yo haga la medición, cuáles son los factores que me van a producir ondas reflejadas acá, ¿no? Que es en definitiva lo que va a ir relevando cuando mida el S11, ¿no? Digamos, cuando haga la medición, yo después va a llegar todo junto, no voy a poder diferenciar qué es una cosa y qué es la otra. Me va a quedar como un error, por eso es un error que quede remanente ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que correspondería a mi dispositivo de actividad, que como dijimos lo podríamos despreciar.
Y lo que me va a quedar, como dijimos, es lo que yo no corregí. Digamos, yo cuando calibré acá no corregí la desadaptación de la carga. Entonces, bueno, acá pone una desadaptación de carga. Acordémonos que cuando hablamos de carga, estamos hablando de la impedancia de entrada del puerto 2 del dispositivo, que funciona como carga, digamos, se conecta generalmente así, directamente, por más que yo vaya a medir el puerto 1 nomás, el puerto 2 se conecta al instrumento porque el instrumento me funciona como carga, ¿no? Pero bueno, tiene un error eso. En este caso, vamos a decir que el instrumento, cuando llega la onda que pasó, cuando llega acá, se refleja 0,126 de eso. Digamos, si llegó, supongamos, 1, el instrumento me va a estar reflejando, por sus propios errores, me va a estar reflejando 0,126 de eso. Acá estamos hablando en general de una frecuencia, ¿no? Después esto va a tener una variación con la frecuencia que va a estar dada por el tracking, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo me va a afectar esa desadaptación cuando yo mida el S11, que es lo que estoy midiendo? Bueno, digamos, yo cuando mida eso, yo voy a inyectar una onda acá, incidente, va a pasar por el dispositivo para allá, y la va a afectar la pérdida de inserción de ese dispositivo, que va a ser el primer factor, cuando va para allá. Después va a venir acá, va a llegar al puerto S, se va a reflejar 0,126 de eso, que es el factor que está acá, y que esta parte que está acá, y cuando venga de vuelta, va a volver a pasar por el dispositivo, y acá, bueno, en este caso, este dispositivo es bidireccional, entonces tiene la pérdida en los dos sentidos, ¿no? Entonces se va a volver a atenuar 0,891. O sea que el error, bueno, y eso va a entrar acá como si hubiera sido proveniente del dispositivo. Digamos, cuando yo haga la medición no me voy a dar cuenta si eso viene del otro lado, de dónde, ¿no? Se va a sumar algebraicamente. Entonces, el error en el peor caso, bueno, acá podríamos sacar el error de la directividad. Por ahí ese es un detallecito que confunde un poco. Una cosa es el error que me introduce, lo que no tuve en cuenta en la calibración y que me lo introduce el instrumento, y otra cosa es después, bueno, cómo se combina eso con el valor que yo tengo de mi dispositivo, ¿no? Entonces acá le separa lo que es, bueno, el error en el peor caso. ¿Por qué en el peor caso? Porque es en esta situación, ¿no? Cuando se suman, acordémonos que son errores vectoriales, ¿no? Entonces, podría ser que sea un mejor caso en que, bueno, qué sé yo, que este y este, pongámosle, porque bueno, esto es lo que estoy midiendo, ¿no? Que este y este se compensen, y bueno, que este se venga para abajo, y bueno, por algún motivo se anulen, pero tengo que considerar el peor caso. En el peor caso acá, ¿cuáles son los errores que voy a tener? Bueno, el de la carga, y el de la directividad, que como dijimos, teóricamente ya lo tendría prácticamente corregido. O sea que más o menos 0,1 sería el error. Ese sería el error solo, ¿no?, que voy a tener debido a la carga. Ahora, ¿cómo se va cuando yo haga mi medición? Yo voy, bueno, conecto el filtro, mido. Entonces, ¿cómo va a estar metido ese error en esa medición? Bueno, eso está acá, en la incertidumbre de la medición. Bueno, la incertidumbre de la medición, acá lo calcula, básicamente va a ser esto, va a ir entre esto y esto. O sea, cuando ese 0,1 se suma en fase con el error de mi dispositivo, va a ser el máximo error, digamos, en forma positiva, ¿no? Y cuando se está restando, sería lo máximo que voy a tener de error hacia abajo. Fíjense que acá tengo 0,1 en mi dispositivo, y el error es 0,158 en el dispositivo, y el error es 0,1, bastante grande, ¿no? Bueno, y acá lo que hace simplemente lo pasa a dB. Entonces se fija, bueno, cuántos dB por encima o por debajo puedo estar del valor
del valor que debería ser. Y que debería ser son los 16 dB. Eso es lo que yo debería medir, ¿no? Acá. Si yo tuviera menos 20 logaritmo 0,158, me debería dar 16 dB, como dijimos recién. Ahora, como está metido ese error, que puede sumarse o restarse, en los peores casos, los valores que yo voy a tener acá, que un poco esta curva que está acá, van a poder estar, bueno, lo mismo esto es más que nada por la directividad, todos estos valores acá, ¿no? Pero si supongamos que, bueno, que yo ya calibré la parte de la directividad, podría estar entre un mínimo, fíjense que acá yo voy a tener 16, que sería lo que me debería dar. Digamos, esto va a ser impredecible, voy a estar entre 11,4, me puede dar cualquier valor en esta franja, hasta 26,4. O sea, tengo un error bastante grande, y no, digamos, como yo ya calibré, y bueno, no lo tuve en cuenta ese error, porque la calibración esta que usé no lo considera. Entonces me va a quedar dando vuelta ese error, que fíjense que es bastante importante, ¿no? Por supuesto, es el peor caso, ¿no? A veces no es tan crítico lo que yo tengo que medir. Pero bueno, ese sería un ejemplo de qué error yo podría tener. Aparte de un dispositivo que, fíjense, tiene bidireccional. Entonces, habíamos dicho que, ¿cómo se llama? Que bueno, que este error era especialmente crítico cuando son dispositivos con baja pérdida de inserción. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué es crítico cuando esto... Bueno, baja pérdida de inserción básicamente es cuando esto es muy grande, ¿no? O sea que si yo inyecté 1, bueno, acá llega más o menos 1. ¿Por qué era...? Bueno, y bidireccional, ¿no? Ahora, ¿por qué este error es más importante en esos casos? No sé si alguien se da cuenta. Este error que tengo acá, si acá aíslo poco, me va a pasar más para aquel lado. O sea, bueno, de ida, está bien, bueno. Si tuviera más aislación, tampoco va a afectar tanto acá la carga. Pero es peor todavía porque de ida y de vuelta tengo baja aislación. Generalmente lo más importante es la aislación inversa. Si yo tengo poca aislación inversa, digamos, esta que se me reflejó acá va a pasar muy fácil para este lado, que es lo que está acá. Fíjense que pasa, me da valores bastante grandes. Fíjense que del 0,126 que me refleja acá, llega a 0,1 acá. O sea que tengo estos factores que son bastante altos. Entonces, bueno, también va a ser muy importante el error en esos casos, sobre todo si yo midiera que es un transistor, por ejemplo, que tiene un H, digamos, sí, parámetro H, o un S12 muy bajo, bueno, me va a frenar eso que vuelve como error, y esto me va a dar mucho más chico, ¿no? Bueno, una forma de mejorar eso, sin pasar otra calibración, es agregarle un atenuador acá. Entonces, el atenuador, bueno, el atenuador me va a mejorar esto, digamos, esta curva que teníamos azul acá, se me va a transformar en esta celeste, la de abajo. Entonces, el atenuador básicamente, fíjense que tengo 0,891 de ida, el 0,126 de la carga, y el 0,891 de vuelta, que era lo mismo que teníamos acá. Pero el atenuador le agrega su propio factor de atenuación, que es 0,316, tanto de ida como de vuelta, que son estos dos. Entonces el efecto que tiene ese atenuador es bajarme, fíjense, tiene 0,1, y me baja 0,01 ese factor. Ahora, bueno, el costo que tiene es que, digamos,
sí, digamos, la desventaja que tendría, pero que bueno, termina siendo más grande la ventaja. La desventaja es que el atenuador tiene su propia relación de onda estacionaria y su propio coeficiente de reflexión. ¿Se acuerdan la relación de onda estacionaria? ¿Cómo se relaciona con el coeficiente de reflexión? ¿O en qué valores podía estar? A ver si alguien se acuerda. La SWR. El coeficiente de reflexión puede estar entre 0 y 1, ¿no? La relación estacionaria, ¿en qué rango estaría o cómo se relacionaría con eso? ¿Alguien se acuerda? La ROE. ¿A qué era igual? Teniendo en cuenta las impedancias, dice usted. Sí, o con el coeficiente de reflexión, digamos, para ver cómo, si ustedes tuvieran que relacionar estos dos números, con las impedancias también puede ser, digamos, sí, se va a relacionar con la impedancia que yo tenga. Pero digamos, el ROE con respecto al RO, digamos, al coeficiente de reflexión. Acá tengo el RO, ¿no? Que es este, y esta es la SWR, que es la ROE, básicamente. Entonces, ¿cómo se relaciona con el RO? Puede ser 1 más ρ sobre 1 menos ρ. 1 más el Sí, RO, eso. claro. El valor absoluto, claro, es igual a ρ menos 1 sobre ρ más 1. No, sería el otro, el que decía recién, 1 más el RO sobre 1 menos el RO. O sea, el RO, digamos, el valor absoluto del coeficiente de reflexión, ¿no? En realidad, no, perdón, no me acuerdo bien la nomenclatura, creo que era así. Este que viene así. Creo que era así. Está por ahí al principio. Pero básicamente el coeficiente ese, que es 1, fíjense después bien la nomenclatura, creo que era así. Es 1 más eso sobre 1 menos eso. Y esto ya de por sí es el módulo, ¿no? O sea que no puede ser negativo, ¿no? Entonces, cuando habíamos dicho que, a ver, vamos a hacer un repasito rápido. Si teníamos que la ZL es igual a la ZO, voy a tener un valor, bueno, después cuando me voy a, digamos, circuito abierto, y a corto, ¿no? Si yo tuviera que ver el valor del módulo de coeficiente de reflexión, ¿esto cómo sería? Si yo tengo el 0 acá, por ejemplo, ¿cómo sería la curva? Digamos, cuando tengo ZL igual a Z0, ¿cómo me quedaría? No hay reflexión. Claro, quedaría 0, ¿no? Estaría acá. Siempre tomando en cuenta la impedancia característica, ¿verdad? Claro, sí, sí, con respecto a la... Sí, esto al margen, ¿no? Te decía un repasito para ver si más o menos se acuerdan. O digamos, a ver, bueno, sí. Supongamos que tengo el 0 acá, ¿no? Y cuando tengo circuito abierto, este valor, ¿cuánto sería? El valor absoluto del coeficiente de reflexión. ¿A cuánto se mediría? Esto va a ir A subiendo, 1. ¿no? A 1, claro. Y cuando tengo un corto, Menos 1, menos infinito. menos 1, claro, que el módulo sería 1 también, ¿no? Claro. Ahora, si tengo que verla, esto mismo lo tengo que hacer para la ROE.
Si yo tuviera que decir, bueno, tengo un eje así y tengo la ROE. Disculpen que el mouse no es lo mejor. Para este punto, cuando ZL igual a ZC, la ROE, ¿cuánto me daría si aplico esto? Fíjense que el valor absoluto del coeficiente de reflexión es 0, ¿no? Entonces la ROE me daría, aplicando esto, 1. 1, claro. Bien. Tendría un valor de 1. Y para allá, si esto tiende a 1, ¿a cuánto tendería la ROE? Tengo 1 más 1 sobre 1 menos 1. Infinito. Infinito, claro. Y para el otro lado, para el corto, digamos, bueno, esto es una curva, ¿no? Lo mismo, para el otro lado. También infinito, claro. O sea que, sí, eso estaba por ahí al principio, en una de las diapositivas, hay unos ejes y mostraba el equivalente entre ROE y coeficiente de reflexión. Básicamente el valor absoluto del coeficiente de reflexión viene de 1 para el corto, toca el 0 para cuando está adaptado, y se va a 1 de vuelta para el circuito abierto. Que el módulo, ¿no? O sea, en realidad, si viera con la fase, vendría de menos 1 hasta 1 positivo. Y la ROE sí, digamos, está para los dos extremos, me da infinito en los dos casos, me da una forma así, ¿no? Y el valor mínimo que puede tener es 1, no puede valer menos de 1 la ROE, ¿no? Bueno, aprovechamos a hacer un repasito. Entonces, bueno, ese es básicamente lo que me relaciona estas dos cosas. Acá yo tengo un coeficiente de 0,024 y la ROE está muy cercana a 1, es 1,05. Bueno, eso es la desadaptación que tiene el atenuador acá en la entrada. Y ese va a ser el costo que tiene. Digamos. El atenuador me va a mejorar el coeficiente, o digamos, todo lo que va y vuelve debido a la desadaptación del instrumento, pero me va a agregar su propio error, pero que fíjense que es bastante mejor, 0,024. Entonces, de alguna manera el atenuador como que va a tomar el lugar de esta curva que estaba acá. Digamos, esta curva azul se va a transformar en esta celeste, que está afectada por el 0,316 de ida y vuelta, y digamos que el lugar de esta curva azul lo tomaría, es como que acá yo le pongo una carga mejor, que es el atenuador, entonces vuelvo a tener esto, nada más que en vez de 0,126, ahora tengo el coeficiente del atenuador, que es mucho menor. Entonces, el atenuador, si bien me mete este error adicional, me mejora mucho el otro, entonces el balance es, digamos, es bueno, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser el peor error en este caso? Bueno, vuelvo a tener en cuenta acá la directividad, que como dijimos la podría sacar. Tengo el coeficiente del atenuador y el coeficiente, que fíjense, antes era 0,1, que ahora lo bajé a 0,01, el de la carga, ¿no? Entonces el peor error es 0,039 contra 0,1, que era antes, ¿no? Fíjense, he bajado casi un orden de magnitud, un poco menos, ¿no? Entonces, digamos, al hecho de hacer lo mismo, hice un puerto, todo igual, pero le agregué un atenuador, ahí ya, por supuesto, es un atenuador que, bueno, tiene buenas características, ¿no? Pero me mejora bastante, me disminuye bastante el error que estoy teniendo. Bueno, entonces de vuelta, haciendo lo mismo que hicimos acá, a ver cuánto es la incertidumbre, porque fíjense que, de vuelta, cuando yo mido, eso se me transforma en una incertidumbre, algo que me va a estar molestando ahí, no lo voy a poder diferenciar de lo que estoy midiendo.
entre 14,1 dB y 18,5 dB con respecto a los 16 dB que me debería dar. Muy bastante el error, fíjense. Sobre todo en la parte positiva, ¿no? Fíjense que hay un... pasarle que acá en BS, fíjense que tengo más 0,39 o menos 0,039, pero en dB no es lo mismo. Así que bueno, eso tenganlo en cuenta, no tengo más menos 2 dB, sino que es menos 1,9 y más 2,5. Por un tema de que, bueno, ya los dB no es una escala lineal, entonces, si me voy 0,04 para arriba, en dB va a ser distinto el valor que si me voy 0,04 para abajo en veces, ¿no? Bueno, entonces en conclusión, con el atenuador y seguimos teniendo la calibración esta, va a mejorar bastante. Bueno, eso es cuando hago mediciones de reflexión. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer una medición de transferencia o transmisión de este tipo? Bueno, evaluamos, estos digamos, son valores bastante reales, digamos, son valores típicos de los instrumentos, ¿no? Entonces puedo tenerlo en cuenta como para saber qué error tendría, ¿no? De vuelta, si uno va a hacer una medición así de todos los días, por ahí está bueno tener una idea de cuánto le estoy errando, ¿no? Pero bueno, esto por ahí ya es más importante después si uno tiene que hacer una caracterización mejor, uno tiene que especificar qué márgenes de error está teniendo, ¿no? Bueno, acá vemos un ejemplo donde hago una medición de transmisión y calibré nada más que con normalización. Hice esta calibración. Entonces no estoy teniendo en cuenta ni la adaptación de la fuente ni la de la carga. Solamente estoy corrigiendo la respuesta en frecuencia de un lado hacia el otro, y el acoplamiento que hay entre un puerto y otro, por más que yo no los conecte con nada, ¿no? Entonces, bueno, acá es un poquito distinto. Básicamente, primero saca cuál es la incertidumbre de la propia calibración, ¿no? Cuando yo calibro, lo que está acá, conecto de un lado para el otro. Esta es la pérdida de retorno. Claro, bueno, digamos, yo conecto de un lado para el otro, y como dijimos hace un rato, acá no tengo nada que me separe incidente y reflejado. No tengo acopladores direccionales ni nada. Estoy midiendo de lo que inyecté de este lado, cuánto llega al otro. Y con eso hago un barrido y corrijo estas dos cosas. Ahora, esto va a quedar metido ahí, como dijimos hace un rato. Digamos, yo dije, inyecté 1, llegó 0,8, ya está, perdí 0,2. Pero no sé si lo perdí acá, allá, dónde. O sea, no tengo algo que me separe, o que me discrimine los efectos de las desadaptaciones, ¿no? Yo, por decir una manera, hago cuenta que tengo una sola onda progresiva para allá, ¿no? Y que lo que perdí, lo perdí por atenuación, o por el estilo. Entonces, me va a quedar esa incertidumbre debido a estos dos factores, que no los corregí con la calibración. Entonces, bueno, ¿cuánto es el error que voy a estar teniendo? Bueno, acá lo que hace, separa directamente y dice, bueno, ¿cuánto es la incertidumbre? Fíjese, es un poquito distinto el método, como hace, pero termina, digamos, la idea es la misma, sacar cuánto es el error que estoy teniendo. Pero acá es como que ya mete más el dispositivo que estoy midiendo y ya hace todo junto. Acá dice, bueno, cuando yo calibro, ¿cuánto es la incertidumbre que me queda? Va a ser, fíjense que acá están metidos lo que no corregí, que es la desadaptación de fuente y la desadaptación de carga. Entonces, el error que voy a tener ya cuando hago la calibración, el error que estoy teniendo al hacer la calibración, es, bueno, 1, que es el valor que debería darme, que bueno, eso lo compenso con la calibración, más o menos el coeficiente de la desadaptación de fuente por la desadaptación de carga, que es esta onda línea punteada que yo cuando hago la calibración nunca la veo, digamos. Veo la que está en línea llena. Entonces, ya desde la misma calibración, el error que vengo trayendo es, no sé si se entiende, digamos, cuando yo estoy haciendo la calibración, adentro de la calibración me queda metido este error.
que es más o menos 0,22 dB. Todavía no estoy midiendo nada. Eso es un error que ya me va a quedar. Entonces, bueno, digamos, esa incertidumbre ya me queda, y ahora, por ejemplo, veamos si yo midiera lo mismo que había estado midiendo acá, ¿no? Pero ahora fíjense que en lugar de ver, en lugar de medir algo de reflexión, fíjense que esto que estuvimos analizando recién es nada más que cuando mido incidente respecto a reflejada, digamos acá, con respecto a incidente. Acá estas son como reflejadas parásitas que me quedan, ¿no? Acá voy a ver qué pasa cuando mido la pasante. Entonces, básicamente, voy a tener estos tres factores que van a estar metidos ahí. Bueno, yo vuelvo a poner mi filtro acá y lo mido. Entonces, la incertidumbre debida a la medición ahora, fíjense que recién, cuando es transferencia, saca esta incertidumbre de calibración primero. Y ahora saca una incertidumbre de medición, que sería un poco parecido a esto que hace acá. ¿Cuál es el error en el peor caso? Entonces, en este caso, bueno, voy a tener, como paso al otro lado, o sea, va a ser el error que voy a tener en la medición de la que pasó acá con respecto a la que incidió. Por ejemplo, en un S21. Entonces, bueno, por eso acá ven que analizo todo lo que llega a este lado. Acá yo analizaba todo lo que volvía acá, porque es para S11, por ejemplo. Entonces acá voy a tener como elementos, digamos, parásitos, voy a tener por un lado, la interacción entre, o arranquemos de acá, por ahí más fácil. Voy a tener primero algo que salió de acá, se reflejó en el dispositivo, se volvió a reflejar acá, y bueno, acá voy a hacer de cuenta que ¿cómo se llama? Que pasa para aquel lado. O sea, no voy a tener en cuenta la pérdida acá, porque acá yo lo estoy normalizando al valor que tiene el DUT. Digamos, no estoy considerando todavía, digamos, el 0,891. Yo digo, bueno, si esto fuera 1, de acá para allá, bueno, ¿cuáles son los errores que voy a tener? Entonces, bueno, lo considero normalizado con respecto al DUT. Entonces digo que va a ser el 0, digamos, la interacción de este rebote que tiene acá, que es en el 0,158, y el nuevo rebote que va a tener en la desadaptación de fuente. Acuérdense que yo lo estoy teniendo en cuenta porque hice esta calibración y no tuve en cuenta la desadaptación de fuente. O sea que me queda ahí como el valor que tenía, no lo bajé calibrando. Entonces ¿cómo es? La contribución de esa interacción entre el dispositivo y la desadaptación de fuente va a ser ese valor. Después, el otro factor que voy a tener va a ser, ahí sí, ya tengo en cuenta, como se viene para este lado, tengo en cuenta la preinserción del elemento. Entonces, el segundo factor va a ser esta línea azul, que pasa primero para allá, después interactúa con la carga, digamos, con el valor de impedancia acá del dispositivo. Acuérdense que a eso le llamo carga. Interactúa ahí, vuelve a pasar por el elemento, y acá, bueno, en esta última vez, igual que acá, yo lo normalizo, o sea, no vuelvo a tener en cuenta los 0,891, por eso lo tengo en cuenta dos veces, ahí y ahí nada más. Y lo multiplico por, digamos, sería por el coeficiente de reflexión en la carga, que es esto, y por el coeficiente de reflexión en la fuente, estos dos valores. Ese sería el segundo efecto. Y el tercer efecto es de esta que ya pasó acá, lo que vuelve, pero digamos, esta ya la tuve en cuenta. Ahora veo lo que se vuelve a reflejar
a la salida del dispositivo. De vuelta, acá como es bidireccional, vamos a asumir que acá en el Z22, digamos, el módulo es 0,158 también. Entonces va a ser 0,126 de la carga por el 0,158 de la impedancia de salida del dispositivo, del coeficiente de reflexión del S22 del dispositivo. Bueno, entonces básicamente me van a quedar estos tres factores como errores. A ver si no hay... Perdón, alguien ahí escribió. Un dB de pérdida, bueno, no sé si, si era de hace un rato esto. Sí, debe haber sido... Ah, sí, no, era lo de recién. Está. Bueno, entonces voy a tener estos tres factores, y acá voy a calcular cuánto es la incertidumbre en la medición. Va a ser 1 más menos, bueno, los tres factores. Esta va a ser la incertidumbre que voy a tener de la propia medición. Entonces fíjense, saca la que yo cometí ya en la calibración, que esa ya me quedó metida. Le agrego la que se producen ahora por poner este dispositivo acá. Fíjense, todos estos rebotes se empiezan a producir, qué sé yo, y sobre todo, bueno, se agregan porque yo puse ese dispositivo ahí al medio, no estaban acá. Entonces yo ahora voy a calcular, digamos, primero calculo la calibración, después la de la medición, y después calculo cuál es la total. La total va a ser la de la medición más la que ya vengo acarreando de la calibración. Esto, bueno, por ahí la idea no es por ahí saber en detalle todo, sino meterse un poquito más y ver, más allá de ver que yo calibro, qué sé yo, y queda bien, pero bueno, cuáles son los valores que manejo, digamos, 0,1, 0,5, 0,8. No es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, acá, entonces, si yo hago una medición de 2 puertos, y hice solamente esta calibración, bueno, para este filtro, por ejemplo, que no es un caso muy favorable, digamos, porque deja pasar mucho de un lado para el otro, voy a tener un error de más 0,82 positivo y menos 0,87 dB negativo. Bueno, acá les hace una comparación con qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, un amplificador que tenga la misma reflexión de un lado y del otro, 0,58, pero que aísle mucho. Entonces, básicamente me va a cortar este camino. Me va a quedar solamente esta parte. Fíjense que esta parte va en directa, así que pasa, digamos, esta aislación en reverse. Pero la diferencia es que esta que venía acá rebotaba y se volvía para acá y volvía a rebotar en la fuente, ya yo le corto el camino acá en inversa, entonces no va a existir acá prácticamente. Pero eso ya depende de lo que yo mida. No sé si yo de casualidad, bueno, medida que tiene mucha aislación, me va a bajar el error, ¿no? Pero, digamos, por ahí está bueno tenerlo, saberlo, entonces uno ya tiene un poco conocimiento de qué puede pasar, ¿no? Pero bueno, es algo que depende de lo que uno vaya a medir. Bueno, en este caso, básicamente se me va uno de estos factores, y me queda un valor 0,44, y esto me queda un poco más abajo. Pero, como decíamos, depende de lo que yo mida, ¿no? Bueno, y ahora compara con qué pasaría si yo le agrego le agrego, si venimos acá, el que dijimos recién era haciendo nada más que esta calibración. Ahora, si yo le agrego esta y armo la Enhanced Response, que sería como venir por acá y agregarle esto. Que básicamente es no solo conectar un cable entre 2 puertos, sino también conectarle las 3 cargas al puerto 1 y hacerle los barridos. Si yo le agrego eso, me va a bajar el error. Para el mismo dispositivo, fíjese, tengo lo mismo. Lo que va a pasar acá, básicamente, es que como yo le conecté las 3 cargas, básicamente lo que le estoy haciendo
es una calibración de la, ¿cómo se llama? De la desadaptación de fuente. Le estoy bajando este error. Que en este caso ya lo tenía bajado, digamos, ¿no? Entonces, esencialmente lo que pasa es que el source match, acá está en 0,2, que sería un valor, digamos, sin calibrar, y si yo calibro, o sea, le agrego la calibración de un puerto, fíjense que un valor típico va a ser 0,0178. Bajó también un orden de magnitud. Bueno, después se aplica lo mismo. Básicamente eso, fíjense, me va a impactar en todos los caminos que rebotan de este lado. O sea, en este va a quedar metido el 0,0178 ahí, y en este va a quedar metido ahí. Fíjense que acá baja de 0,032 a 0,0028, y acá baja de 0,02 a 0,00, baja un orden de magnitud prácticamente. Bueno, haciendo el mismo camino de recién, sacando, bueno, la de calibración, fíjense que me va a bajar también, porque naturalmente si esto, acuérdense, para estas mediciones así de transferencia, yo primero sacaba la de calibración, después la de medición, perdón, la de medición acá, y después la total. Acá, bueno, cuando calibro también en un puerto, me afecta la incertidumbre de calibración, porque me toca esto. Entonces la de calibración, en vez de ser 0,22, acá va a estar metido un 0,0178, y me va a quedar esta. O sea, esta que yo había calculado acá, me termina siendo esta. La de medición, que es la suma de estas tres, de estas tres, me termina siendo esta. Y bueno, la total, que es la suma de esto, más esto. Fíjense, acá yo le aclaré porque le pone 0,22 y a veces confunde con esto, ¿no? Porque da el mismo número. Ese 0,22 es como un valor redondeado ¿cómo se llama? De esto. En realidad esto se lo voy a corregir, 2,16 acá. Bueno, esencialmente me termina quedando más o menos 0,24 dB, que fíjense que acá estaba en 0,8, o sea que mejoró bastante. Y la puedo mejorar más todavía, siempre hablando de cuando tengo baja pérdida de inserción. La puedo mejorar más todavía poniendo un atenuador acá, como que le mejoro la desadaptación de fuente y le agrego el atenuador igual que acá. O sea, el atenuador es como un comodín, digamos, que le puedo agregar siempre. Y el atenuador básicamente lo que hace es bajarme, digamos, el efecto neto, que es lo que dice acá, es generarme una carga efectiva más adaptada. Entonces pasaría de 0,126. Acá ya es como que tiene en cuenta todo lo que hicimos recién, de ida y vuelta y qué sé yo, de esto de acá, lo mete en un solo valor. Entonces dice, el efecto total es bajar de 0,126 a 0,0366. Entonces, bueno, básicamente lo que hace es mejorarme también este camino acá. Lo baja de 0,02 a 0,006, bueno, y también me afecta este. Digamos, me mejora todos los caminos donde rebota del lado de la carga. Donde se refleja del lado de la carga. O sea, me mejora este y me mejora este. Este me lo baja de 0,0018 que yo tenía, digamos, yo esto no lo perdí, ¿no? Lo mejoro. Entonces lo bajo, fíjense, a 0,0005. Y este lo bajo de 0,02, acá bueno, no estaba corrigiendo, a 0,006. Bueno, acá, digamos, entonces, fui un poco recorriendo estas opciones, ¿no? Es decir, bueno, si mido en un puerto, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago esto? Y encima le agrego un atenuador. Y después me fui a este caso, que son por ahí los casos de medición típicos, ¿no?
y dije, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago esto? Y le agrego un atenuado. ¿Cuál sería el paso siguiente, digamos? A ver si, digamos, ya hice todo eso, pero quiero bajar más el error. ¿Qué podría ser, digo? ¿Cuál sería el que se les ocurre? Después de esto, ¿qué más puedo hacer para mejorar la calibración? Calibrar los dos puertos. Claro, sí, básicamente yo ya hice todos los trucos que pude hacer para mejorarla, pero bueno, ahora ya si quiero más, la única que me queda es, como les digo, depende mucho de que necesite yo, ¿no? Pero por lo general estos métodos que son, por eso más allá de que entiendo que por ahí es difícil, ya una vez que uno un poco le agarra la mano no es tan difícil, pero digamos, ahí a veces es medio difícil seguir los números estos, pero es lo que yo estoy haciendo en la práctica, después nada más que generalmente, bueno, calibro, pongo el nido directamente, pero es para saber un poco, estar consciente de qué error estoy cometiendo, en qué orden está el error, más allá del valor concreto, pero si es 0, algo, 0,0 algo, 0,00 algo, ¿no? Y de qué lado, porque por ahí uno tiene que elegir, decir, bueno, no sé, voy a hacer esta medición, a ver qué tanto me tengo que complicar la vida con la calibración, capaz que con algo simple lo resuelvo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, más allá de saberse todos los pasos, la idea es que tengan un poco una sensibilidad de qué calibración es mejor o peor, y bueno, no necesitar siempre irse a la de dos puertos, ¿no? O ustedes tienen que le interesa o cierta situación para la aplicación que le van a dar, bueno, tratar de mejorar mucho eso y por ahí sacrificar otra cosa. No es tan importante. Bueno, entonces esto sería para un caso ya de una calibración completa, donde le pongo, como dijimos, las 3 cargas de los dos lados y le conecto la sección pasante y después dejo abierto. Eso, bueno, ya cuando podamos hacer bueno, ya sea que lo podamos hacer con el instrumento, o bueno, por ahí se lo podemos mostrar, la otra es esa, que si no podemos ir al laboratorio, que aunque sea se lo podamos ver físicamente. Bueno, van a ver que el menú están listos, realmente, y diciendo que tienen que ir al corto, bueno, barra. Después como que lo va llevando, ¿no? El menú por todo lo que hay que hacer, pero bueno, es más una receta. Esto es un poco más conocer por qué están haciendo eso, ¿no? Bueno, entonces cuando es calibración completa, estos serían, acá tienen para un instrumento típico, si yo hice todas las cosas bien, en cuánto me deberían quedar los errores, más o menos. Fíjense que, bueno, como dijimos recién, estos son valores todos positivos, pero se sobreentiende que, bueno, que en realidad son valores negativos, que yo le puse signo menos para que se vea positivo, no es que sean amplificaciones esto, ¿no? Entonces voy a tener, qué sé yo, del source match, si acá decíamos 35 dB, quiere decir que la desadaptación acá, si... Fíjese que esta desadaptación no se refiere a lo que sale, ¿no? Que acá haya una reflexión interna y no, eso por ahí confunde un poco. No, es de lo que ya salió y bueno, en algún momento se rebotó acá en algo y volvió. Bueno, esa es la que funciona como incidente para esto, ¿no? Y la reflejada va a venir para allá. La reflejada no es que se vuelva ahí dentro de la fuente, eso por ahí confunde un poco. Yo tengo que tener algo que me venga de afuera hacia la fuente y rebote hacia afuera.
Bueno, entonces ya con todo calibrado, debería, digamos, esa que vuelve debería ser 0,0178 de la que ingresó. La que ingresó, bueno, va a depender de lo que yo le puse acá, ¿no? O sea, eso ya lo comentamos recién acá. En este caso es que 0,158 de lo que ingresó acá. Es una ida y vuelta, ¿no? Bueno, entonces, con todo calibrado, debe estar más o menos en 36 dB. La desadaptación de carga, bueno, acá no la llegamos a ver, nunca calibramos la carga, acá fíjense que nunca hablamos de calibrar la carga, acá eso se hace justamente cuando yo puedo generar del otro lado, porque ahí esa carga, digamos, va a funcionar como fuente, y ahí voy a ver cuánto, es como que lo voy a tener de este lado, y voy a poder hacer lo mismo, pero voy a poder evaluar cuánto está desadaptado ahí. Bueno, la desadaptación de carga debería estar en estos valores, bueno, el tracking de reflexión, la aislación, estos serían valores, los mejores valores que yo podría tener, ¿no? Con todo calibrado, que lo puedo lograr con las de 2 puertas. Bueno, en ese caso, entonces, acá le da un ejemplito, esto tampoco para verlo en detalle, pero le dice, bueno, considerando estos valores, ¿cuánto tendría de error? Acuérdense, habíamos visto en la clase pasada cómo era la ecuación, la habíamos visto así como para saber que existe. En este caso habíamos visto, bueno, cuánto es esto sería el que realmente tiene el dispositivo con respecto al que yo mido, a todos los que yo mido. Fíjense, habíamos dicho que la A es de actual, que sería como el real, el valor que realmente tiene el dispositivo, y la M es el que yo mido, que tiene metido el error, ¿no? La M tiene metido el error, la A es el que yo debería medir si no tuviera errores, ¿no? Bueno, acá se lo da vuelta básicamente. Acá pone el A en función del M, y acá pone el M en función del A, porque en realidad lo que quiere destacar es que, bueno, yo acá tengo el que tendría que haber medido, y acá tengo todos los errores. Y bueno, esto, la idea no es ver toda esta fórmula, pero es más o menos intuitivo. Tengo, qué sé yo, por ejemplo, la incidente está afectada por el coeficiente de reflexión del dispositivo, perdón, el error de fuente va a estar afectado por el coeficiente de reflexión al cuadrado del dispositivo. Qué sé yo, la desadaptación de carga, que es la de L, bueno, estos son los errores, ¿no? El error de directividad, este de acá, este es LS, perdón, este es LL, este es el RT. Entonces, bueno, más o menos tiene una lógica, uno lo ve acá, el de la carga, como dijimos, tiene que ser algo que vaya y venga, entonces está afectado por el 2.1 y el 1.2. Pero bueno, un poco para mostrarles cómo hay que saberse toda esta forma. De última la tendrán, si tienen que calcular algo. Bueno, entonces básicamente acá dice, con la mejor calibración posible, ¿cuánto va a ser el error? Fíjense que acá, para el mismo dispositivo que venimos midiendo, para que sea comparable, ¿no? Entonces, fíjense que voy a tener valores de más, si por ejemplo hago una medición de reflexión, que sería estas primeras que vimos acá, ¿se acuerdan que acá lo habíamos mejorado un valor de menos 1,9 dB más 2,5 dB? Bueno, fíjense que acá estamos más 0,5 y menos 0,44. Mejoró bastante, por el hecho de calibrar lo que es carga, más que nada, ¿no? Y en un caso de transmisión, que serían estos que vimos acá, transmisión o transferencia, bueno, también están metidas. Y estos valores, que son los mejores que puedo tener, me va a quedar más o menos 0,05 dB, más o menos. Que bueno, acá estábamos teniendo valores de 0,24, 0,09. Así que, bueno, mejora bastante también, sobre todo con respecto a este, ¿no? Bueno, esto sería entonces para la mejor precisión. Pero bueno, tengo el costo de que es bastante
compleja y tengo que tener forma de generar también desde otro puerto, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, hoy no sé si vamos a llegar a arrancar con audio, pero bueno, por lo menos me interesaba que esto lo revisáramos, porque si no siempre queda ahí como algo que no lo ve nadie. Y creo que es importante, más que nada, para llevarse una idea de cuántos son los números típicos, y bueno, poder empezar a incluirlo más a esto, que me parece que es importante que más o menos tengan una... bueno, acá una comparación, creo que esto está bueno porque acá les compara todo lo que fuimos viendo, ¿no? Un puerto con atenuador y dos puertos, si quiero medir reflexión. Cuáles son los errores y cuánto es, fíjense, con dos puertos ya mejora mucho. Y para transmisión lo mismo, si hago la de respuesta sola, o sea, conecto una línea de un lado al otro. Calibración mejorada, o sea, si además le agrego la de un puerto, que sería esto, o sería también esto que vimos acá, o sería también esto que vimos acá. Bueno, como mejora en números concretos, ¿no? Bueno, acá se lo separa, como dijimos recién, en la incertidumbre de calibración, que sería este numerito que está acá, la incertidumbre de medición, que es cuando ya interactúo con mi dispositivo, y la total. Bueno, por ahí habría que ver más la total, pero esto me sirve para ver de dónde viene el grueso, ¿no?, del error. Bueno, si hago la que combino respuesta con un puerto, si le agrego el atenuador, que sería el caso este que está acá, y si hago la de dos puertos. Bueno, acá la calibración le pone que no habría, porque básicamente calibro todo, ¿no? Tengo los... Como les digo, acá vemos que tengo todavía valores de error, pero ya los puedo despreciar, digamos, ¿no? Bueno, y un resumencito acá, que también vuelve a juntar todo lo que dijimos, ¿no? Para un puerto, ¿qué me conviene hacer? Y para dos puertos, ¿qué me podría convenir? Bueno, bueno, esto ya les digo, les recomiendo, traten de, más allá de todos los detalles, entender este flujo que decíamos recién, digamos, en cada, para un puerto y para dos puertos, qué es lo menos preciso hasta lo más preciso y por qué, ¿no? ¿Dónde están por ahí las cosas importantes? Por ahí lo que podemos llegar a evaluar es eso, digamos, que tengan que sepan más o menos interpretar estos diagramas, más allá de que le dé el número justo, que eso no es tan importante, o comparar una calibración con otra, digamos, en cantidad de decimales, cosas así más generales. Bueno, acá tengo una curva general de cómo le daría, sin corregir, por ejemplo, para medir la pérdida de inserción de un filtro, ¿no? Este sería un pasabanda, ¿no? Sin corregir, me da bastante lejos de la realidad. Fíjense que con respuesta ya lo mejoro mucho, pero sobre todo voy a tener este ripple acá, que surge sobre todo porque no estoy siendo sensible a las reflexiones, que como dijimos, son las que se me suman vectorialmente y me generan estos ripples. Cuando se resta, me da un mínimo, y cuando se suma me da un máximo. Entonces, fíjense que esencialmente la diferencia acá es que en la línea media es lo mismo prácticamente. Entre respuesta y dos puertos, y bueno, y todas estas cositas intermedias que le puedo ir haciendo, lo que me mejora son las desadaptaciones de fuente y carga, y eso se traduce en una línea más suave, digamos. No porque esté falseando los resultados, sino porque realmente me está eliminando los errores estos que me causan el ripple. O sea que bueno, de vuelta, depende de lo que yo quiera, a lo mejor un azul me sirve, ¿no? Pero tengo que saber que ese ripple está por eso, no porque el filtro me esté generando el ripple. Eso es lo importante. Bueno, bueno, y algunos ejemplos de aplicación, esto por ahí es más para el práctico, yo creo que
pero bueno, les recomiendo que lo repasen porque puede haber por ahí alguna preguntita, no apuntando al práctico, que todavía no lo hemos hecho, sino a algunas cosas generales de qué puedo medir y un poco para tener una sensibilidad de cómo son las pantallas, ¿no? De estos elementos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos casos de medición de filtros, de rechazo de banda eliminada, la parte de banda pasante. Fíjense que, miren un poquito acá las informaciones que tengo, en este caso el S21, que tiene sentido porque, bueno, tiene que ver con la aislación, digamos, la banda pasante, la banda eliminada, todo siempre es salida respecto a entrada. Y acá, por ejemplo, tengo S11 y S22, digamos, cuánto refleja la entrada y la salida. Bueno, acá también, ustedes, esto ya lo van a ver en el práctico, yo puedo configurar que esto mismo me lo muestre, digamos, la misma curva, me lo muestre bajo la forma de otros parámetros. Entonces acá, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es ampliando esta zona y analizando del S21 la magnitud, que es más o menos, bueno, es lo que tenía acá, pero acá tenemos el retardo de grupo, fíjense, en nanosegundos. Bueno, vemos que acá el retardo de grupo no es muy lineal, que digamos. Generalmente acá me va a interesar que en una zona sea lineal, la banda pasante sobre todo, ¿no? Bueno, en amplificadores puedo hacer mediciones lineales y no lineales. Acá tengo algunas de las lineales. Las no lineales, más que nada, es llevarlo a una zona ya de compresión al amplificador. Generalmente esto se hace con barrido ya no en frecuencia, sino en potencia. Entonces puedo ver cosas como, bueno, compresión. Una cosa que es muy importante en comunicaciones es que si yo tengo una M, por ejemplo, cuando distorsiona el amplificador, parte de esa modulación se transforma a la salida en modulación de fase. Y ese es un problema también. Entonces, como que por la misma distorsión, la distorsión genera una modulación de fase. Distorsión armónica, esto lo entramos más ahora en audio. Distorsión por intermodulación. Esto por ahí péguenle una mirada, cómo son los diagramas típicos de un instrumento de este tipo. Esta sería una pantalla típica con el S11 en Smith, fíjense las curvas acá, por donde van en general. El S21 en un bode, el S22 de vuelta en Smith. Fíjense cuáles son los gráficos que se usan para cada uno. El retardo de grupo de vuelta acá en celeste, y la fase, acuérdense que estos serruchos así, es algo normal, porque en realidad cuando llega a 180 grados, no sé acá el ángulo, bueno, hay que ver, tengo 50 grados por división, cuando llega a 180, acuérdense que en Smith estaría básicamente de este lado, menos 180 y más 180 es el mismo punto, entonces esto lo hace para que, perdón, cuando llega a menos 180, automáticamente se lo lleva a más 180 para mejor visualización, ¿no? Si no seguiría para abajo. Bueno, este es un ejemplito de un barrido en potencia, como veo cuando está llegando al punto de compresión de un dB, es el punto típico que se mide. Esto, como le digo, son capturas así de ejemplo, no es que tengan que saberlo todo esto por ahí. Algunas cosas, bueno, no vamos a llegar a ver tampoco en el práctico, pero la idea es este tipo de cosas, poder ejercitarlos un poco en el práctico, ¿no? Bueno, entonces sería en amplificadores, acá vemos el problema ese de la modulación en fase residual, medición de mezcladores. Ahí lo que se mide más que nada es la pérdida de conversión, pero el problemita que tienen los mezcladores es que yo estoy inyectando una frecuencia y tengo que medir en otra frecuencia. Entonces ahí hay que hacer algo más para poder hacer esa medición, pero básicamente lo que se mide es la amplitud del RF con respecto a la amplitud de la salida. ¿Cuánto pierde acá al pasar de acá a acá? Pero el detalle es que están en dos frecuencias distintas, ¿no? Que eso hasta ahora siempre estuvo en la misma frecuencia.
Bueno, y acá un caso más especial que hoy en día es bastante común, que son el caso de dispositivos balanceados. Ahí voy a tener como una nueva matriz de parámetros S, donde voy a tener los S11, S12, S21 y S22, pero eso se va a replicar a su vez en 4 cuadrantes, que va a ser cuando es diferencial a diferencial, diferencial a común, común a diferencial y común a común. Mido las 4 interacciones entre modos, además de medir los parámetros S en cada uno de esos tipos de interacciones. Bueno, esto por ahí da más para hablar, que se puede hacer con balones, esto, para ir extrayendo lo que es modo común y modo diferencial, o hay muchos dispositivos que ya traen 4 puertos, entonces ustedes pueden generar sus señales diferenciales a la entrada y medirlas a la salida, y depende cómo desfasen un puerto respecto al otro, pueden ir aplicando señales en modo común y modo diferencial y medirlas, ¿no? O sea que ya pueden hacer estas mediciones sin tener que recurrir a values. Bueno, de vuelta acá, fíjense, acá pueden medir más cosas todavía, porque ya pueden ver en, ¿cómo se llama? No solo en modo común, sino en modo diferencial también, cómo se relaciona. Bueno, y acá unos ejemplitos más, que esto por ahí de vuelta lo vamos a ver más en el práctico, pero péguenle una mirada. Bueno, mediciones generales, algunas ya las mencionamos, dispositivos particulares, atenuadores, circuladores, mezcladores, acopladores direccionales. Yo puedo medir el acoplador direccional también, más allá de que lo use para hacer la medición, puede ser el DUT, el acoplador direccional, para medir antenas es muy importante, y para, como dijimos al principio, la unidad, para ajustar también longitudes de línea de transmisión. Hay muchos casos en que yo necesito ajustar una longitud eléctrica, entonces con el VNA puedo ir viendo cuánto está desfasando, y en función de la frecuencia que estoy aplicando, puedo saber cuál es la longitud eléctrica que está teniendo esa línea. Eso también me sirve cuando diseño dispositivos que se basan no en componentes concentrados, sino en líneas de transmisión. Bueno, se ajusta con esto. Bueno, con esto llegaríamos al final de lo que es VNA. Acá tienen un poco la bibliografía. Ya le digo, entendiendo lo que está en las presentaciones debería ser suficiente, pero esto les puede servir para, si tienen dudas, ir a consultar. Tienen todo lo que es volteo introductorial, que es bibliografía un poco más vieja, VNA, que esto ya está más actualizado, y bueno, y algunos, esto ya va mucho más allá, va más al práctico, pero para algunos componentes particulares. Bueno, bueno, entonces con esto cerraríamos lo que es VNA. Les recomiendo por ahí traten de irlo repasando a esto, porque es una unidad que tiene unas cositas más que hay que imaginársela, digamos, no es tan directo. Ya van a ver que unidades como amplificador de audio, por ejemplo, bueno, ya estarán viendo en el práctico, son cosas más familiares, quizás, para ustedes. Así que por eso le dedicamos un poco más de tiempo a esta unidad, porque entendemos que es una de las cosas, digamos, más distintas que tiene esta materia, ¿no? Con respecto a lo que se viene viendo, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer una consulta, algo, si no, por hoy estaremos cerrando, y ya la clase que viene arrancamos entonces con amplificadores de audio, así les sirve también para el práctico. Bueno. Nos vemos, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Mauro. Chao, profe. Nos vemos. Buena semana. Estamos viendo. Chao, profe, buena semana. Hasta luego, profe.